Amados, que Dios les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Quiero compartir este tema, influyendo positivamente. Influyendo positivamente. Usted sabe y estará de acuerdo conmigo en que hay influencia positiva e influencia negativa. Influencia para bien o para mal. El padre sobre el hijo, los hijos mayores sobre los hermanos menores, la mamá sobre la hija, un jefe sobre un trabajador y así sucesivamente. En todo orden de cosas, o influimos para bien o influimos para mal. Aquel que dice o aquella persona que dice, sea hombre o mujer, yo no influyo en los demás, creo que está seriamente equivocado. Todos nosotros influimos cuando ejercemos algún tipo de enseñanza, de dirección. Cuando hablamos, influimos para bien o para mal. Aún nuestro silencio se transforma en una influencia. Es la influencia silenciosa que otros también están escuchando más agudamente que lo que nosotros nos imaginamos. Y quiero invitarles a que me acompañen con sus Biblias a leer en el libro de Números. Números capítulo 1, versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces respondieron a Josué, refiriéndose al pueblo de Israel: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera, versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que, hago un paréntesis, el pueblo le dice, solamente queremos, solamente te pedimos, es nuestro deseo, cierro el paréntesis, que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y el versículo 18, note la calidad del servicio, la sujeción que había en la vida del pueblo de Israel hacia este hombre Josué. Versículo 18, cualquiera que te fuese rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El pueblo corporativamente, la asamblea, la iglesia, los que habían sido convocados para ser pueblo de Dios, hablando del Antiguo Testamento, que también era una convocatoria de Dios a un pueblo escogido, le dice a Josué lo mismo que en el capítulo 1 Dios le dice a Josué: solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Y el pueblo le dice, ya pasado este tramo, Josué asumiendo el liderazgo, te rogamos, te pedimos que seas valiente. Ahora, quiero comenzar diciéndole, amado hermano, que su influencia siempre será su carta de presentación. Influencia positiva, influencia negativa o el silencio que influye demasiado será tu carta de presentación. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas razones por qué Josué logra establecer este padrón de conducta de sí mismo hacia el resto. ¿Cómo logra establecerse como un liderazgo
obedecido por el resto del pueblo. Recordemos que son más de 2,5 millones de hebreos que están en el desierto y están caminando y estableciéndose, caminando y estableciéndose, y sale Moisés y entra Josué en el diseño eterno de Dios, y cómo en esos 2,5 millones de personas, este hombre joven, Josué, logra identificarse con el pueblo para ser un liderazgo, para ser uno que guiaría al pueblo. No lo buscó, no lo esperó, no lo quiso, no sabemos. Lo único que sabemos es que el pueblo lo relacionó con un hombre de dirección, con un hombre de desafío, con un hombre de proyecciones, y entonces el pueblo sigue aquel que proyecta, que desafía, que entrega. Ahora, no le niego que hubieron muchos del pueblo que quisieron malograr el trabajo de Josué, que con su actitud de rebeldía, de insujeción, de mal interpretación de los deberes de Josué, quisieron derrocarlo, desviarlo, pero al final no lo hicieron porque Josué estaba establecido por Dios como el líder. Y estas son algunas de las razones que yo encuentro en el liderazgo de Josué, porque influye de esta forma y cómo nosotros hemos perdido o hemos ganado influencia. Fíjese, número uno, la relación de Josué con Moisés fue un testimonio evidente para el pueblo, un testimonio visible, real. Josué no andaba escondido, Josué no decía yo no quiero puestos, Josué no decía yo no quiero aparecer en la escena. No, Josué quería servir a Dios, pero para servir al Dios del cielo, al que no veía, yo creo que Josué decía, ¿cómo puedo servir al Dios que no veo si no sirvo a mi líder, al que veo, a Moisés? Entonces, eso fue un testimonio para el pueblo. Josué hizo tres cosas que nadie más se atrevió a hacer dentro del pueblo de Israel. Fíjese, número uno, Josué nunca dejó solo a Moisés frente a sí mismo. Es decir, cuando Moisés tuvo, y que las tuvo muchas ocasiones, debilidades, fortalezas, temores, fracasos, desvelos. Cuando Moisés estuvo en los altos, allí estuvo Josué al lado de él. Cuando Moisés estuvo en lo bajo, Josué estuvo al lado de él. Es decir, cuando se sintió angustiado, abatido, desanimado, allí estuvo Josué al lado de Moisés. Josué no esperó un ayúdame de parte de Moisés. Josué no esperó un te estoy llamando, conéctate, háblame, llámame. No esperó Josué. Josué llamó, habló, se conectó, dio pasos al frente antes que Moisés se lo pidiera. Estuvo codo a codo en los momentos de debilidad de Moisés. Por eso que esta fue una de las razones, y el pueblo vio eso, y Moisés también lo vio, y Dios, por sobre todo Dios, que es galardonador de los que le buscan, también vio la actitud de Josué frente a Moisés, que no lo dejó solo frente a sus angustias, frente a sus necesidades, a sus debilidades y fortalezas. Lo segundo que hizo Josué, que no hizo nadie en el pueblo, es que nunca Josué dejó solo a Moisés frente al pueblo. Es decir, en las decisiones importantes, en la obediencia,
Él estuvo dando señales de obediencia en el gobierno hacia el pueblo. Josué estuvo allí al lado de Moisés, levantando su brazo, estableciendo direcciones. Cuando Moisés quería algo, Josué lo apoyaba, no lo pensaba dos veces. Estuvo allí Josué y el pueblo se dio cuenta, Moisés se dio cuenta y Dios también se dio cuenta que Josué nunca dejó solo a Moisés frente al pueblo. Y lo tercero que hace Josué es que nunca Josué dejó solo a Moisés frente a Dios. Era Dios, Moisés y Josué. Moisés iba para allá para hablar con Dios, Josué lo seguía. Y Moisés le decía, hasta aquí, Josué, y Josué se quedaba allí. Luego iba para acá y Josué lo seguía. Y Moisés le decía, sígueme, y Josué lo seguía. Es decir, amigos amados, esta rúbrica, esta tónica de Josué de no dejar a Moisés solo frente a sí mismo, a sus angustias, de no dejarlo solo frente al pueblo y de no dejarlo solo frente a Dios, fue un testimonio para el pueblo, para Moisés y para Dios mismo. Dios siempre, amigos míos, se provee de un sucesor para sus proyectos. Siempre hay un sucesor para sus proyectos. Dios tiene un sucesor. Fíjese, Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo a la tierra. Dios envía a su Hijo. Y cuando el Hijo parte glorificado, envía al Consolador a la tierra. Y el Consolador nos envía a nosotros. Yo les recordaré todo lo que necesitan aprender de parte de Jesús. Es decir, hay una sucesión de mandato, una sucesión de obediencia, una sucesión de jerarquía en la Biblia que no se puede omitir si se quiere llegar a otros niveles de la vida cristiana. Josué no se conformó con ser uno más del montón, uno más del pueblo. Josué quería algo más allá de lo normal, de lo natural, de lo ordinario, de lo terrenal. Él quería, lo consiguió, lo trabajó, lo labró. En segundo lugar, hablando de las razones de por qué Josué consigue esta posición frente al pueblo, es que la relación de Moisés dio madurez y testimonio a Josué. Perdónenme, pero la relación de Moisés dio madurez y testimonio a Josué. La cercanía o la lejanía no es la razón por la que estamos nosotros vinculados a una persona. ¿Verdad? Usted me entiende, ¿cierto? O sea, la relación de dos personas, lo digo de esta forma, la verdadera amistad es como el sol, que aunque esté nublado, sabemos que está allí. La verdadera relación de dos personas es que no está físicamente a nuestro lado, pero cuando lo necesitamos acude a nuestro llamado. La relación que debemos tener como cuerpo, porque somos una entidad corporativa, amados hermanos, y la relación que debiéramos tener o debemos tener de acuerdo a la palabra de Dios, es que debiera ser como la sangre que acude a la herida sin ser llamada. Nunca la sangre es llamada para ir a una herida. La sangre tiene que ir porque sabe que es su función acudir a una herida porque se requiere su presencia. Espero que me entienda. En un día nublado no se ve el sol, pero sabemos que está allí. La relación de cuerpo debiera ser así, amigos amados.
A veces estamos tan cerca de gente que no tiene a Dios. Tenemos más vínculos con personas del trabajo, de la oficina, de cualquier lugar, menos con gente de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos hemos desinformado de cómo está el hermano, cómo está la hermana, pero reclamamos porque no nos llamó ese o esa, o porque el pastor o la pastora no me llamó, o porque el hermano o la hermana no me llamó. Pero nosotros no hemos hecho lo que reclamamos para nosotros, que lo hagan con nosotros. Entonces, la relación corporativa es tan vital en el cuerpo de Cristo, que Moisés y Josué la practicaron de tal forma que por eso Josué quedó en el lugar de Moisés. Fíjese cómo era la relación de Moisés y Josué, o Josué y Moisés. Mire, número uno, aproximadamente a los 40 años salen de Egipto, cuando Josué tenía 40 años, aproximadamente 40 años de edad. 40 años de edad es cuando salen de Egipto. 40 años de edad de Josué salen de Egipto. Segundo, cuando tienen que ir a reconocer la tierra prometida a esos espías, a esos 12 que manda Moisés, 12 de cada tribu, entre los cuales va Josué y Caleb. Cuando van a reconocer la tierra, Josué tenía aproximadamente 60 años. 60 años, pasaron 40 desde Egipto, más 20, 60 años aproximadamente. Al vencer a los amalecitas en Refidim, Josué tenía aproximadamente 70 años. Ya habían pasado 10 y había pasado una buena cantidad de años desde haber salido de Egipto. Cuando Josué recibe la instrucción de Dios a través de Moisés, que él repartiría la tierra de Canaán, la tierra por herencia de Dios para el pueblo de Israel, Josué tenía aproximadamente 80 años. Es decir, que desde que salieron de Egipto, Josué teniendo 40 años, pasaron 40 años hasta que Josué asume un liderazgo influyente, asume un servicio de influencia para otros. 40 años. Fíjese que casi muy parecido a la misma vida de Moisés, su predecesor. Moisés está 40 años en Egipto, 40 años en el desierto cuidando las ovejas de Labán, de Jetro, su suegro, y 40 años que se va de vuelta a Egipto para liberar al pueblo. Los 340 de Moisés. Aquí suceden desde que salen de Egipto, 40 años en la vida de Josué. A los 80, 40 años después, Josué asume un liderazgo efectivo, activo, radical, que era lo que Dios esperaba para su siervo Josué. La diferencia en estas 4 etapas de Josué: madurez y servicio. Nada más. Madurez y servicio. Madurez y servicio. En estas 4 etapas: 40 años en la salida de Egipto, 60 años cuando van a reconocer la tierra prometida, 70 años cuando derrota a los amalecitas en Refidim, y 80 años cuando derrota a los amalecitas, cuando Moisés sube al monte Ur, le levanta un brazo y Aarón el otro. Y Moisés queda así con sus brazos, y abajo Josué derrotó a los amalecitas por obra y gracia de Dios, porque Moisés estaba mirando lo que hacía y porque Josué tenía una causa por la que luchar. Si muero en esto, muero para Dios. Si vivo,
vivo para Dios. Extraordinario. Lucas 12:48 dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. En el día que se aproxima, en el día de Cristo, cuando Cristo venga, ¿estaré en condiciones de entregar cuentas claras y concisas al Señor? O yo creo, amigos amados, que yo voy a presentarme delante del Señor Jesucristo y Él me va a decir, pásame tu salvación, y lo único que el Señor me va a demandar va a ser la salvación. No, no, no. El Señor va a demandar de nosotros aquello que puso en nosotros, el ministerio, el servicio, algo concreto que debemos discernir, que es tiempo de discernir, encontrar, ubicar qué debo hacer en la obra de Dios como parte del ministerio, como parte de la iglesia. Hubo un día que la iglesia se acomodó tanto en el libro de Hechos, la iglesia primigenia, que se ensambló excelente. Tú para mí, yo para ti, tuya, mía, todo lindo, hermoso, somos el uno para el otro, lindo, todo. Pero se olvidaron de los que estaban afuera y Dios provocó una persecución. Y la persecución trajo como consecuencia la expansión de la iglesia, de los hombres. Y los hombres extendieron el reino de Cristo por causa de una persecución. Esa persecución vino por causa de Dios. No fue por causa de los romanos, no fue por causa de nadie más sino de Dios, porque estaba muy bonito, muy lindo, cómodamente viviendo el evangelio de la tranquilidad, de la pasividad y de la comodidad. La iglesia estaba cómoda y Dios dice, no me gusta la comodidad. Un día viene un joven y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y en un momento le dice el Señor al pueblo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, no hay quietud en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. No hay comodidad, no hay quietud, no hay pasividad. Por lo tanto, Él espera que tú y yo nos movamos, trabajemos, activemos lo que Él nos entregó. Y si no sabemos lo que nos entregó, es tiempo y las horas están contadas para que el Señor venga y nos halle trabajando y no durmiendo. Velad, dice, porque no sabéis la hora ni el día en que el Hijo del Hombre vendrá, dice el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, la comodidad échala fuera, hermano amado, hermana querida. Renuncia a la quietud y a la pasividad. No son elementos de Dios ni principios bíblicos que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, yo estoy seguro que usted me entiende lo que le quiero decir. En tercer lugar, amigo amado, la relación de Josué con Moisés fue una relación genética, una relación genética. Es decir, se lo voy a explicar. Dios quería que Josué viera lo que Moisés vería. ¿Me entiende? Números 13:2 dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy hoy a los hijos de Israel. Le dice Dios a Moisés, envía, le dice a Moisés, Moisés envía gente que vayan a reconocer la tierra que yo le quiero dar al pueblo de Israel. De cada tribu, de sus padres enviaréis un varón, de cada uno de los príncipes de entre ellos. La idea era reconocer la tierra
y no hombres. La idea de Dios que le transmite a Moisés era reconocer la tierra que Dios quería darle al pueblo de Israel como herencia y no reconocer hombres, no reconocer ejércitos, no reconocer eh, eh, guerreros. ¿Me entiende, verdad? ¿Me entiende? Ahora, en el libro de Números 13, un poco más adelante, 13, 31 y 32, dice, más los varones, en el, en el capítulo 13, versículo 30, después de volver de reconocer la tierra, 10 de esos 12 comienzan a, a, a expresar, a querer influir con miedo, con temores. Lo que ellos sintieron querían traspasarlo al resto del pueblo. Y empiezan a decir, son gigantes, nos devorarán, no podemos ir por ahí. Y empiezan a querer infundir temor. El temor que ellos tuvieron lo infundieron, lo transmitieron al resto. ¿Por qué será, amigos amados, que es más fácil transmitir lo malo que lo bueno? ¿Por qué resulta más fácil reconocer las maldades de una persona que las bondades de alguien? ¿Por qué es más fácil reconocer cuando alguien tiene éxito y acercarse a él y abrazarlo? Y cuando esa persona tiene errores y fallas, es huérfano. El victorioso tiene muchos padres, el fracasado es huérfano. ¿Por qué nos pasa eso? Aquí esos hombres encontraron, los que envía Moisés, entre los cuales va Caleb y Josué, encontraron eh, gigantes, pero no iban a reconocer gigantes, no iban a reconocer los obstáculos, no iban a reconocer, no estaban enviados por Dios y Moisés para reconocer las adversidades. Hay gente que en cada adversidad encuentra una oportunidad, pero hay otros que son la mayoría que en cada oportunidad encuentran una adversidad. Qué triste, qué terrible. Hablaron mal, dice la Biblia que hablaron mal los hijos de Israel, número 13:32. Entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes en estatura. Estaban también los hijos, dice en el versículo 33, los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, porque era su propia impresión. No hay nada peor que mi propio conocimiento de lo que soy delante de Dios. Cuando Dios me dice, eres grande, yo te usaré, y yo digo, no sirvo para nada, soy un trapo de inmundicia. Nuestro error comienza cuando no sabemos reconocer lo que Dios es y lo que tiene para nosotros. Y pereceremos, dice allí en el versículo 33, y parecíamos langostas delante de ellos. Y estuvieron toda la noche, dice la Escritura, lamentándose y llorando y sintiéndose míseros. Pero se levantó Josué y Caleb y dijeron, no es así, no es así. Nosotros los venceremos. Esto es una adversidad, pero la vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Este es un trago que hay que pasarlo. El sol no lo vemos, pero está. ¿Me capta la idea? Tengo una herida, pero la sangre ya vendrá para coagular, para cerrar, para cicatrizar la herida. No es que estoy solo, abandonado, triste, porque Dios no abandona a sus hijos.
Dios no nos deja de lado. Ahora, amados, 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 pregunto. Uno, ¿los hombres de Canaán eran malos? A los que vieron a esos gigantes, a esos que parecía que los iban a devorar y a pisar como a langostas, sí, eran malos, era gente perversa, era gente que parecía que tragaba y se veían como enanos, como pequeños, minúsculos delante de esos gigantes. Eran malos, sí. Segunda pregunta, ¿la tierra era mala? No, no era mala, era la tierra que Dios le estaba ofreciendo al pueblo como herencia, que es la tierra que hoy tiene Israel en este momento. Por lo tanto, los gigantes, los enemigos eran malos, pero la tierra era buena. Entonces, ¿qué fue lo malo en esta historia? Fueron 10 hombres que ven con ojos pre, predeterminados a sentirse vencidos. Van con un predeterminamiento, van preconcebidos al fracaso. No hay nada más malo, amigos amados, que cuando una persona tiene que enfrentar una adversidad, se sienta vencido antes de enfrentarla, porque ya fracasó. No se olvide que el que insiste que algo le puede resultar malo, ya se transformó en profeta. Si usted cree que el perro de la esquina lo va a morder porque tiene dientes blancos, grandes, y es negro, y está así botando baba, saliva, y usted cree que el perro lo va a morder, le aseguro en un 90% que el perro va a oler su adrenalina del temor y lo va a morder. Y le aconsejo que no pase por ahí con ese pensamiento. Pero si usted cree que Dios está con usted, no sé, Dios le pondrá bototos, botines, le pondrá un calzado que cuando el perro lo muerda o la muerda se rompa los dientes. Porque Dios ha establecido una influencia en nuestras vidas para el resto del mundo. Te he puesto para que levantes, le dice a Jeremías, para que construyas, para que restaures, para que edifiques, pero también para destruir, para derribar. Entonces, no estamos a merced de nuestros enemigos. El pueblo no estaba a merced de su enemigo. El pueblo tenía que reconocer la tierra, no a enemigos. Pero lo primero que ve es al enemigo, lo malo, lo vil, lo perverso. ¿Por qué tenemos esa costumbre, amigos amados, de cuando tenemos que hacer algo para Dios vemos lo malo? Y cuando tenemos que hacer algo que nos beneficia a nosotros, vemos lo bueno. En esta multitud no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. Pero si tengo que hacer algo para Dios, eso está pasando hoy, amigos amados, con la pandemia del coronavirus. La gente sale a comprar regalos. Usted ve a sus vecinos que llegan con bolsas de regalos y van y se meten a los bancos, a los supermercados atestados de gentes y entran a los supermercados, a los centros comerciales, van a hacer trámites, van a su trabajo, hacen muchas cosas, se mezclan, suben al metro, al bus, al colectivo, en todas partes. Y no sienten temor y no se enferman y no les da, en este caso, coronavirus, COVID-19. Pero esa gente, cuando usted la saluda, no quieren ni atravesar a su casa, no quieren ir. O cuando usted les habla, la miran de lejos, ¿sabes? De lejos. Hola, 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 sí, no, no, es que hay que cuidarse.
Hay que ser responsable, hay que ser maduro. Maduro está en Venezuela. Es el único Maduro. Amigos amados, Dios nos ha establecido para ser influenciadores, para influir en la gente que está afuera, llorando, lamentándose y temiendo. Nosotros vemos o como los 10 que llegaron lamentándose y sintiéndose míseros, o vemos como los dos, Josué y Caleb. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál eres tú? ¿De los que influyen al pueblo o de los que se lamentan con el pueblo? Padre, bendigo a mis hermanos, sean prosperados en todo, cuidados, protegidos por tu mano de poder. Los bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.